Bienvenidos a todos a este webinar. Este espacio fue diseñado justo como resultado de diferentes conversaciones que hemos tenido con diferentes players en diferentes industrias, donde nos hemos dado cuenta justo que el tener la capacidad de interpretar, capturar información y trasladarlo justo a estrategias cobra mayor relevancia, ¿no? Hoy justo exploraremos la importancia de los datos, cómo pueden estos transformarse y capitalizarse en estrategias muy puntuales que nos lleven al éxito en los diferentes negocios y cómo podemos capitalizarlo, ¿no? Actualmente la cantidad de datos crece de manera exponencial y es por ello que necesitamos desarrollar cada vez más esta capacidad de interpretar y utilizar la información para poderla aterrizar en nuestra estrategia de negocio. Antes era, digamos, opcional, ¿no? El ser una compañía data driven. Hoy en día es esencial. O sea, no podemos permitirnos no guiarnos con base en datos porque eso nos limita en el crecimiento de la competitividad, ¿no? Y atender siempre a un mercado que se mueve en una velocidad nunca antes vista. Antes de empezar, quiero mostrarles un poco de quiénes somos, quién es Market One, quién es Square Deal, con la intención de que nos entiendan cómo nosotros podemos presentar este tema, ¿no? Me gustaría presentarles brevemente Market One. Somos justo una firma líder en estrategia y operaciones comerciales que presenta soluciones 360 al incorporar nuestras tres especialidades que son Research, Consulting y Tech Solution en los proyectos que ejecutamos. Y es ahí justo donde potenciamos cada uno de nuestros proyectos con Square Deal mediante la implementación de tecnologías innovadoras al tener una especialidad en Advanced Analytics. Quiero comentarles un poco sobre la agenda ya ejecutada esta breve introducción. Contamos justo con discutir cuál es el valor de los datos, el way of working tradicional versus un way of working transformacional, donde incorporamos nuevas tecnologías y casos de éxito muy puntuales, donde justo se diseñó un modelo de datos que se aterrizó en iniciativas, en estrategias que ayudaron a impulsar a todos nuestros socios de valor. Comentarles también que dentro de este chat podrán colocar las preguntas durante toda la presentación con la intención de que podamos responderlas. Y bueno, abro paso y micrófono a José de Square Deal que nos acompaña y nos va a explicar un poco más a detalle cada uno de estos puntos. Perfecto, muchas gracias Emma por la introducción y bueno, bienvenidos a todos los invitados, gracias por sumarse, vamos a estar aportando mucho valor el día de hoy, así que pues saquen una tacita de café y vamos a empezarle, ¿va? Entonces, pues entrando en el tema, en el primer tema, el valor de los datos, quiero que nos remontemos a la era de hace muchos años, siglo III, Biblioteca de Alejandría. En la Biblioteca de Alejandría, en Egipto, básicamente, pues es esta historia donde solo maestros, eruditos y gente de mucho capital podía ir, ¿no? Y podía acceder justamente a este conocimiento que estaba dentro de la biblioteca y dentro de la librería. Eso era el pasado. Y así como estaba en Egipto y en la Biblioteca de Alejandría, pues pasaba a lo largo de todo el mundo. Es decir, había unas cuantas personas las cuales eran dueños del capital y por lo mismo podían tener acceso a conocimiento. Y como tenían acceso a conocimiento y tenían acceso al capital, ellos tenían acceso al avance tecnológico. Toda la demás gente no podía acceder, lo que nos generaba dos grupos. El primero, pues el grupo de mayoría, la mayoría, donde estaban los oficios manuales, un agricultor, un ganadero, un albañil, cualquier oficio manual que ustedes conocen, era una forma de ganarte la vida y el otro era conociendo, teniendo capital y entonces tú tenías poder, ¿no? Y llevabas a la demás gente. Eso era el pasado, es decir, solo aquel que tenía capital podía acceder al avance tecnológico. Y actualmente, como lo vemos en el título, la democratización de los datos permite a cualquier organización exponenciar el crecimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Hoy en día, cualquier persona, cualquier empresa, en cualquier lugar del mundo prácticamente, tiene acceso a la información. Y no me dejarán mentir, en tu celular, pues tú tienes a la mano ChatGPT, Google, Wikipedia y mil enciclopedias o la biblioteca Alejandría si lo quieres ver ahí. Entonces, tú ya tienes acceso a los datos, cualquier persona tiene acceso a los datos, por lo que el dato se vuelve el nuevo capital. Es decir, aquellas empresas que empiezan a utilizar sus datos de forma eficiente van a crecer y van a tener mucho mayor capitalización en el mercado. Y esto lo vemos con Google, lo vemos con Amazon, con Meta, con Microsoft.
que empiezan con negocios, no son intensos en capital, empiezan con tecnología y empiezan a escalar. Y han llegado a las capitalizaciones más fuertes en el mercado. Son las empresas que actualmente se posicionan pues como las primeras, ¿no? Como las líderes en su industria. Entonces, tenemos que entender eso. Antes, solo los dueños del capital podían tener avances tecnológicos. Ahora no, las cosas están cambiando y aquellos que tienen datos tienen capital y por ende tienen el avance tecnológico. Es cosa de que nos metamos y nos adentremos en los datos para justamente poder exponenciar el crecimiento de las empresas a través de los datos. Y entonces, ¿cómo aterrizamos esto? Pues básicamente, en este mundo hiperinformado, en este mundo democratizado de datos, el enfoque in-depth data driven dentro de la inteligencia artificial es la clave. ¿Qué significa esto? Pues básicamente lo podemos ver en una distribución de la inteligencia artificial. Para los que no son tan técnicos y estadísticos, ¿qué es una distribución? Simplemente es observar en una gráfica cómo se ven las observaciones, los datos, ¿no? Y en este caso, estas observaciones vemos que acá hay más, ¿no? Vemos barras grandes y a la cola larga, donde dice cola larga, vemos barras chiquitas. Entonces, aquí al principio de la distribución es donde toda la gente está aportándole valor a sus empresas, ¿no? Tenemos muchos casos de usos que la gente es muy común que los adopte y los ponga en sus empresas. En cambio, aquí vemos poquitas observaciones o poquitos datos o poquitos casos de uso. Es decir, poca gente está en la cola larga, metiéndose en esos casos de uso que son más detallados, más que te tienes que ir al fondo de la alberca para poder usarlos. ¿Cómo así? Pues bueno, vemos que en la cabeza tenemos lo que es publicidad personalizada. Otra vez, en el teléfono, estás scrolleando en Instagram, en Facebook, en TikTok y te aparece, oye, compra este libro que justamente ayer le mandaste a tu compañero de trabajo y le dijiste, oye, se me antoja un buen este libro y se lo mandaste por WhatsApp. Eso es publicidad personalizada, porque saben identificar el dato correcto, el patrón de consumo, el interés que tiene el cliente y te recomienda personalizadamente, que ayuda muchísimo. También tenemos la generación de contenido. ¿A quién no le ha pasado que Netflix te dice, oye, te recomiendo esta serie de el Tour de France porque sé que a José le gusta el triatlón y entonces me recomienda el Tour de France y dices, órale, ¿cómo le hicieron, no? Entonces, eso también son herramientas estadísticas y herramientas de inteligencia artificial que nos permiten esa personalización dentro de las recomendaciones. Y búsquedas web, un poquito igual, y chatbots, ¿no? ¿Cuántos chatbots no escuchamos ahora que tenemos tal, tal, tal y tal? Y muchas empresas lo están adoptando. Otra vez, genera muchísimo valor, pero normalmente eso es en lo que nos quedamos, como que es lo que conocemos y tenemos que ir un paso más allá, porque en esa cabeza de la distribución de la inteligencia artificial es donde están todos y nosotros queremos ir más allá para sobresalir, ¿no? Para destacar del competidor. Y es ahí donde entra la cola larga, los casos de uso que bien nos mencionaba Emma, que vamos a estar conociendo. ¿Cómo le hacemos para llevar a la práctica herramientas estadísticas y herramientas de inteligencia artificial dentro de las empresas? Entonces, un ejemplo puntual son modelos de Machine Learning para la segmentación y proyección de datos. Otro, estrategia de Revenue Growth Management o redes neuronales. Otros, modelos de inteligencia artificial para calificar y segmentar clientes, ¿no? Entonces, ahorita vamos a profundizar en estos datos, pero lo que tenemos que entender es que lo que nos trajo aquí, lo que te trajo al presente y lo que te ha llevado con éxito al presente, no es lo que te va a llevar al futuro. Y tenemos que hacer lo que los demás no están haciendo para destacar sobre ellos. Y ahí está la clave. Ahí es ese clavado que mencionábamos al principio, en ese enfoque de cultura data driven dentro de tus organizaciones, dentro de tu organización, disculpa. Y ahí, José, podríamos decir justo Claro. que los datos son como el nuevo petróleo, ¿no? Donde si sabemos cómo refinarlos, cómo utilizarlos, pues nos va a dar una ventaja competitiva súper grande, ¿no? Correcto, y justamente por ahí eso es lo que dice Jack Ma, y ahorita lo vamos a ver de hecho, y vamos a aprovechar justo ya que abriste micrófono, pues ahí sí los que están en el chat, en la reunión, pueden poner, ¿no? ¿Cómo están ustedes usando dentro de sus organizaciones la inteligencia artificial, las herramientas estadísticas, herramientas de Machine Learning? ¿Cómo lo están adoptando actualmente? Y en caso de que no lo estén adoptando, también es muy válido. Ahí coméntenos y díganos, no, yo todavía no estoy en pañales y me gustaría aprender a hacerlo, ¿no? Y justo por Entonces, ahí
Sí, Justo por ahí, José, vamos a abrir una pregunta, ¿no? Que teníamos muy preparada para entender un poco los retos que tienen en torno a la información, a la construcción de estos modelos de datos e interpretación. Nos gustaría conocer, saber cuáles son los retos que hoy presentan en día en su empresa. correcto. Así es, Emma. Creo que ahí ya les hice un pop-up de opciones. Y en lo que van contestando, nos vamos a pasar a la siguiente. Y ahí, como bien lo anticipaba Emma, los datos van a ser el recurso más importante del futuro y su valor va a superar lo de los productos petroleros. No me voy a adelantar. Vamos a ver un framework inicial, una metodología de 3 pasos muy simple para que se lleven algo aterrizado desde el principio. Y ya después nos vamos a meter a una metodología mucho más profunda. Pero básicamente, si vemos lo que dicen allá afuera, grandes líderes de organizaciones, como el CEO de Microsoft, Elon Musk, Jack Ma, vemos que nos dicen, tenemos que retroalimentar, transformar y valorar. Elon Musk dice, la retroalimentación constante es clave y los datos son la mejor forma de recopilar esa retroalimentación para iterar y mejorar. El CEO de Microsoft nos dice, la cultura de datos impulsada por la inteligencia artificial es la clave para la transformación digital. Y por último, como bien se nos adelantaba Emma y por eso grandes mentes piensan igual, Jack Ma, los datos serán el recurso más importante del futuro y superará al de los productos petroleros. ¿Cómo traducimos esto en una metodología muy simple? Retroalimentar, transformar y valorar. Entonces, empezamos con la retroalimentación. El dato nos tiene que servir para que nos retroalimente lo que está pasando allá afuera. ¿Qué te dice tu cliente? ¿Qué te dice tu inversionista? ¿Qué te dice tu cliente interno, tu colaborador, el empleado? Todo esto lo vas a ver en los datos. Y es muy importante que recibas esa retroalimentación de 3 formas. De forma objetiva, de forma real y sin juicios de valor. Porque sé que muchos de ustedes ya utilizan datos y a quien no se ve tentado, ¿no? De hacerle ahí un maquillaje, una manipulación al dato para que suene más bonito y que vamos en el crecimiento que esperábamos. Pues no es el chiste es que nos dé una retroalimentación veraz, que el dato te hable de cómo está realmente tu negocio. Como ya sé qué le está pasando al negocio, yo puedo transformar y puedo iterar con esa retroalimentación, como bien dice el CEO de Microsoft. Entonces, nos va a servir para transformar el negocio y para darle un monitoreo de si estoy yendo del punto A al punto B, que es donde yo quiero llegar, de forma correcta. Así que con eso, como ya retroalimentaste a tu negocio con los datos, ya lo transformaste, ahora vas a poder aportar más valor a tus clientes, más valor a tus inversionistas, más valor a tus colaboradores y a todos los stakeholders que tengas relacionados. Entonces, el valor de los datos, justamente su poder va a residir en que te deja detectar oportunidades, monitorear el desempeño y entender patrones y comportamientos. Si vemos esto como una metodología muy simple, no lo echemos en saco roto, ¿no? Siempre estemos retroalimentando nuestro negocio a través de los datos para saber cómo transformarlos y para saber cómo aportar más valor al stakeholder. Entonces, reflexión de esta primera parte es, en el pasado el principal valor en los negocios era el capital. El que tenía más billete tenía más participación. Actualmente ya no pasa eso. Los últimos avances tecnológicos ya no solo son para quienes tienen dinero. El futuro y en el presente, los negocios que son más exitosos van a ser aquellos que tengan mayores datos, una estrategia basada en datos que te permita maximizar el uso de los avances tecnológicos. Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, Emma, por ahí en el chat que queramos abrir o me sigo. Todavía ninguna. No sé si alguien tiene alguna duda, pueden escribir en el chat, recuerden, y ahí lo vamos consultando. Perfecto, claro, siéntanse libres de preguntar e interrumpir para que no se vuelva monólogo. Y pasamos a lo que sigue, el way of work que ya nos anticipaba Emma. Vamos a ver dos. El primero, el framework tradicional. Y esto, como funciona normalmente en una empresa, es van y extraen la data cruda, ¿no? Extraen todos los datos que pueden capturar, los empiezan a capturar, los extraen, los transforman y o sea, los tratan, los ponen en orden, lo estructuran, para de ahí pasar a la visualización de los datos. Luego puedes hacer en diferentes herramientas, como lo es Looker, como lo es Power BI, Tableau, etcétera, etcétera, cualquier visualizador.
Y con esto vamos a poner a nuestra gente a que interprete y obtenga insights, obtenga hallazgos de estas visualizaciones, para que con esos insights, con esos hallazgos, podamos generar estrategias y podamos generar planes de acción. Y si tú estás haciendo esto, primero felicidades porque ya vas muy bien, pero déjame decirte que también esto el 70-80% de las grandes empresas también ya lo están haciendo. Entonces, tenemos que llevar esta metodología un paso más arriba. Sí, otra vez, repito la frase que decíamos anteriormente. Lo que te trajo hoy al presente no te va a llevar al futuro. Entonces, tenemos que evolucionar esas metodologías y este framework tradicional que de nuevo te felicito si ya lo estás haciendo porque está muy bien, pero metámosle vitaminas, metámosle un paso más allá y vayamos al fondo de la alberca para sacarle el mayor provecho a los datos para pasar así de datos a estrategias, ¿vale? Entonces, esta es la metodología de 8 pasos que tiene Market One y Square Deal para transformar a las empresas y que generen una cultura data driven, que realmente puedan explotar sus datos. Así que, ¿cómo empezamos? A diferencia de la metodología tradicional donde tú extraes los datos y a partir de eso ves qué es lo que necesitas, nosotros entendemos el problema, qué es lo que quiero resolver para saber qué KPI o qué indicador, qué dato necesito extraer. Entonces, digamos que tú tienes una fábrica de chocolates, la cual tiene rutas, ¿no? Rutas de logística y estás viendo que llegan tarde. Entonces, a nivel nacional normalmente llegan tarde. Ese es tu problema. Le tienes que definir un KPI para poder mejorarlo. Y es cuando pasamos al segundo paso, una definición del KPI con base en el problema inicial que tú ya detectaste. Y ahí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en esa parte de las rutas logísticas que están llegando tarde, pues diríamos, ok, vamos a establecer el indicador del on time o el indicador del on time in full, por ejemplo. Y vas a detectar cuál es el gap entre el estado actual y el deseado. Es decir, entre el punto A en el que tú estás en el presente y al punto B al que quieres llegar. Entonces vas a definir, oye, tengo un OTIF del 60% y yo quiero llegar al 90%. Con lo que ahora sí vamos a pasar a la consolidación de datos a través de una metodología que se llama ETL. Algunos de las personas más estadísticas, técnicas que estén aquí lo podrían conocer. Básicamente es extraer, transformar y cargar los datos, toda la información, almacenándola de forma centralizada, data warehouse, data lake, dependiendo la infraestructura de datos que tengamos en cada una de las empresas, para pasar al siguiente punto, al siguiente paso, que sería el 4, que es la inteligencia de negocio. Y aquí realmente vemos que hay una confusión grande normalmente en las empresas. ¿Qué pasa? La inteligencia de negocio la vemos mucho como poner datos en Power BI, poner grafiquitas, poner cosas de este estilo. Cuando va muchísimo más allá, hay toda una preparación de estos datos para poder ponerlos ya en un visualizador. Y aquí es donde utilizamos técnicas estadísticas y de modelado para tener información descriptiva, predictiva y prescriptiva, como son pronósticos, simulaciones, escenarios, con lo que vamos a poder plasmar los objetivos de la organización de forma más real. ¿A qué vamos con descriptiva, predictiva y prescriptiva? En el machine learning o en esta parte donde la máquina literal como que piensa por ti, tienes diferentes métodos que puedes hacer. El primero, la parte descriptiva. Simplemente es que te describa los datos, que te describa la situación, cómo se ve el comportamiento del cliente A, el cliente B y el cliente C. La parte predictiva. Llevar no solo los datos del presente y del pasado, sino al futuro. Haz proyecciones, porque también si solo nos quedamos en el pasado, está muy bien, porque con base en eso vas a saber hacia dónde ir. Pero necesitas ir al futuro y es ahí donde entra los modelos predictivos. Y por último, la parte prescriptiva, que es la más divertida, porque ya la máquina te empieza a dar recomendaciones. No nada más te proyecta futuro, sino que la máquina te dice, oye, por este camino sí y por este camino no. Entonces, otra vez, la inteligencia de negocio no solo es meterlo en un Power BI. Y es donde pasamos ahora sí a la visualización. Como ya tienes todas estas proyecciones, toda esta información, lo pones y lo visualizas en tableros y en herramientas de visualización de datos y de inteligencia de negocio. Lo que decíamos, Power BI, Looker, Tableau, el que tú quieras. Y pasamos a una interpretación. Obtener hallazgos con herramientas de inteligencia artificial y conocimiento experto de los stakeholders. Hacer esa sinergia entre los dos, que se complementen, que usemos las herramientas nuevas para sacar mejores hallazgos y más eficientes.
Entonces, ahí es hacer la mezcla de estas herramientas y el expertise que tiene el stakeholder que está consumiendo el dato. Para posteriormente pasar a la estrategia, punto súper importante de la metodología, los 8 pasos, en donde vamos a ejecutar medidas accionables que anticipen problemas y permitan alcanzar los objetivos. Nos remontamos al ejercicio de la ruta, del OTIF. Oye, quiero llegar al 80%. Te estás dando cuenta que en Veracruz es donde más tarde llegan, entonces, ¿cuál va a ser tu estrategia? ¿Una herramienta, un programa de remediación o un programa de gestión del cambio en donde metas en capacitación a esas rutas, por ejemplo? Esa va a ser tu estrategia. Y vas a tener que monitorear la estrategia, si te está llevando por buen camino o no. Probablemente tú ahorita dices, la capacitación es lo más efectivo que vamos a tener, pero ya que lo estás poniendo, ves que en Veracruz de un 60% se quedaron en un 61%. Realmente no te funcionó. Y entonces ahí otra vez, como decía el CEO de Microsoft, retroalimenta tu negocio y transfórmalo y transfórmalo, ¿no? Entonces ahí es cuando metes la estrategia, el monitoreo, el seguimiento y pivoteas con esas estrategias. Estas son las vitaminas que en conjunto de Market One y Square Deal podemos meterle a los frameworks tradicionales para llevarlo más allá y otra vez echarte el clavado a la alberca y sacarle todo el jugo que se puede tener con los datos para que así tu capital, que son los datos, pues te lleve a estrategias accionables. Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, Emma. Hasta ahora solo resumirlo y quizás en una línea, ¿no? Yo creo que incorporar estos datos a tu estrategia de negocio te ayuda no solo a optimizar procesos, no solo a obtener información relevante a tu cliente o a tu consumidor, sino también te abre nuevas oportunidades a innovación, ¿no? Lo cual te hace obviamente competitivo y creo que justamente, como bien dices, ¿no? Vitaminando este nuevo framework en conjunto, seguramente lo vas a lograr sin ninguna duda. Hasta ahí igual nos interesaría saber justo qué iniciativas se están desarrollando hoy en día, cuál sería la clasificación que le dan al modelo de datos que tienen actualmente, si creen que es suficiente o no. Me gustaría conocer un poco más al fondo, si nos pueden ayudar a participar, por ahí les van a hacer llegar las preguntas. Súper. Claro, y aprovechando en lo que sale la pregunta, creo que ese punto que dice Emma es muy importante. Estas herramientas son una ayuda para las organizaciones, no es algo que lo deberíamos de ver como una amenaza. Es algo que viene a ayudarte a eficientizar procesos, a innovar, no a reemplazar a la gente, ¿no? Entonces, veámoslo como eso, como un apoyo más que como una amenaza. Sí, justo muchas de las preocupaciones de las empresas o de las últimas conversaciones que hemos tenido es esa, ¿no? ¿Cómo vamos a incorporar la tecnología con el know-how que existe hoy en día en el recurso humano de la compañía? Y sí, el sentido de negocio nada lo va a reemplazar, ¿verdad? Pero si tienes justamente estos datos y este modelo predictivo que nos puede ayudar a adelantarnos o a ir un paso arriba, pues justamente nos va a complementar y nos va a hacer sumamente competitivos en la industria. Totalmente, Emma. Claro, al final no tiene por qué reemplazarte ni nada, mucho menos. Si estás negado a utilizarlo, pues sí te puede afectar un poquito porque el competidor se te va a subir, ¿no? Pero realmente no viene a reemplazar, sino a apoyar como cualquier avance tecnológico que ha pasado pues justo en el pasado, ¿no? Entonces, pues nos vamos a lo que sigue, ¿vale? A los casos de uso que están súper interesantes y ahí Emma y Dani nos van a echar la mano. Sí, justo, justo. Ya para tener un poquito más de idea, bueno, ¿y esto cómo lo aterrizo en mi día a día? ¿Cómo lo aterrizo en mi empresa? ¿Cómo lo aterrizo en mi área? Pues un poquito hablar de los casos de éxito, de los proyectos que hemos desarrollado a un nivel muy macro y de cómo ustedes pueden desarrollar estos nuevos modelos. Por ahí no sé si me puedes apoyar, José. Listo. Primero vamos a iniciar, bueno, en la planeación estratégica, ¿cómo puedo incorporar este tipo de modelos y cuáles son los casos de éxito que hemos implementado? Justo hablábamos de Revenue Growth Management, ¿no? Y es importante entender que muchas de las problemáticas que existen hoy en día es, bueno, ¿cómo aumento mis ingresos? ¿Cómo aumento el share? ¿Verdad? Frente a toda la competencia que va suscitándose día con día y cómo actúo o cómo soy reactivo a los precios que van generando a la competencia. Y bueno, ahora ya no es, hay que ser reactivos, ¿no? Hay que justo adelantarnos, ir un paso más arriba y optimizar toda la gestión de precios, promociones e incluso el surtido o el mix que ofrecemos en los diferentes canales y en los diferentes segmentos que tenemos dentro de la compañía. Y hoy en día tenemos soluciones como optimización dinámica de precios,
que nos permite a través de algoritmos de Machine Learning poder ajustar en tiempo real los precios, adaptándose, como les comentaba, a esta hiperpersonalización de la segmentación, entendiendo ciertos atributos que nos permiten justo ir un paso arriba, atender y no ser solo reactivo, sino ser prescriptivo o predictivo, y con ello lograr competitividad y atender nuevos mercados que incluso no habían sido vistos anteriormente, ¿no? Nuevas oportunidades y nuevos nichos. Entonces, bueno, esto lo hemos hecho en diferentes industrias, alimentos y bebidas, en la industria de cemento, en industria farmacéutica, por ejemplo. Entonces es importante que esto lo podamos aterrizar. ¿Y cómo lo llevamos ahí? Pues justo identificando los atributos clave que pueden ser, obviamente, la venta del pasado, que sí nos va a ayudar a entender un poco qué nos va a suceder en el futuro, pero también incorporando a través de fuentes de datos externas cuáles son las tendencias, cómo se está comportando el mercado, cómo están comportándose nuestros competidores. Y esta es una manera de cómo podemos aterrizar justo estos 8 pasos en un use case muy puntual. Por ahí hay alguna pregunta, dice, ¿cómo funcionaría la parte descriptiva en un pronóstico de ventas? Justo, Emilio, ahí lo vamos a ver más adelante en el pronóstico de ventas, y creo que cabe mucho en la planeación estratégica también en revenue, de entender justo cómo se ha comportado anteriormente en el pasado nuestras ventas, y captando todos estos datos externos de cómo viene la tendencia del mercado, cómo vienen nuestros competidores, generar por medio de Machine Learning un modelo que nos permita entender y poder generar un pronóstico de ventas que vaya mucho más allá de quizás los 3 meses, quizás el año, irnos un poquito más allá, y con ello trabajar sobre el Revenue Growth Management, trabajar sobre la gestión de inventarios, etcétera, etcétera. Por ahí entramos a un segundo caso de éxito. Ahí, Bien, Dani. gracias, Rafa. Gracias ahí. Ahora veremos el papel crucial que juegan las redes neuronales en el marketing y el impacto en las promociones. Sabemos que las redes neuronales han revolucionado la forma en la que nosotros abordamos el marketing, pero estas potentes herramientas de inteligencia artificial nos permiten analizar grandes volúmenes de datos y detectar patrones que antes eran invisibles, ¿verdad? Al aplicar redes neuronales, podemos prever cómo las promociones afectarán nuestras ventas, optimizando así nuestras estrategias promocionales. Por ejemplo, podemos identificar variables internas como el precio y el producto interactúan con factores externos, como la temporada del año, las tendencias del mercado, y esto no solo nos permite maximizar nuestras ventas, sino también minimizar costos innecesarios que a veces solemos dejar de percibir. Entonces, al entender este impacto de estas variables, podemos ajustar nuestras promociones en tiempo real para obtener el máximo beneficio de ellas, ¿verdad? Ahora que hemos visto cómo las redes neuronales pueden transformar nuestros esfuerzos de marketing, pasaremos a otro aspecto crucial, que es la investigación de mercado y la competencia. Entonces, la investigación de mercado es fundamental para cualquier estrategia comercial sólida. Para comprender mejor nuestro posicionamiento en el mercado, estudiamos la presencia de nuestros competidores que apuntan al mismo segmento de consumidores. Este análisis integra aspectos cruciales como la localización, la cantidad de puntos de venta y el poder adquisitivo, analizando el poder adquisitivo de los consumidores en estas áreas para poder identificar zonas con mayor potencial de ventas. Entonces, podemos desarrollar estrategias de ubicación precisas, y hemos encontrado que para abrir nuevas sucursales en zonas estratégicas puede resultar una venta promedio superior al 80%. Este enfoque no solo optimiza nuestra presencia en el mercado, sino que también garantiza que estamos ubicados donde realmente debemos estar y donde están nuestros clientes potenciales que tienen mayor capacidad y disposición para comprar, ¿verdad? Ahí déjame complementarte, Dani, porque hicimos justo 3 proyectos bien interesantes de ese caso en específico, ¿no? Del Size of the Price. Uno para un top player a nivel global de bebidas, donde justamente entendimos dentro del canal qué tanto vale el canal, si vale la pena apostarle o no recursos, ¿verdad? Y cuáles de esos puntos de venta eran más valiosos atacar mediante atributos, mediante la incorporación de Google API, mediante un levantamiento en punto de venta con ciertos atributos clave que determinamos para ver si es de alto potencial o no.
Entonces es bastante interesante porque se le dio al final pues una estructura muy bien planchada de, bueno, cuáles son los atributos clave que debo de considerar para denominar o ponerle el adjetivo de alto potencial a este punto de venta y si realmente el canal valía o no la pena, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo lo hicimos para la industria de zapatos, ¿no? Bueno, ellos querían saber en qué país de Sudamérica, de 5 países que nos dieron, Colombia, Ecuador, Perú, entre otros, cuáles eran los de mayor potencial, cómo estaba la competencia al respecto, cuáles eran nuestro perfil del consumidor. Entonces, mediante toda esta adquisición de información, y como bien lo mencionaba José anteriormente, ¿no? Ya la información no está, digamos, capturada o limitada a nosotros, ya es totalmente amplia y podemos obtener esta información de diferentes territorios, diferentes mercados e incluso de la competencia. Entonces ahí les ayudamos justo a ver cómo priorizar su plan de expansión, ¿no? Y con qué mix de productos iban a llegar, que justo es parte de lo que hablábamos anteriormente, con qué índice de precio. Entonces es sumamente interesante cómo se van interconectando estos use cases, ¿no? Si bien parecieran como que están separados, muchos de ellos pueden formar un plan de trabajo en conjunto bastante interesante. Sí, gracias, Emma. Y cada dato que nosotros recolectamos cuenta para poder tomar decisiones informadas y efectivas, ¿verdad? Así que eso sería de mi parte. Justo, entrando a otro ejemplo que me gusta un montón en cuanto a la gestión de inventarios, ¿no? Y bueno, vamos a pensar cómo esto se relaciona con lo que hemos hablado anteriormente. Pues al nosotros tener un mix de portafolio determinado para ciertos segmentos, esto nos ayuda también a optimizar nuestro inventario, incorporando justamente hasta nuevas tecnologías, ¿no? Como es inteligencia artificial o machine learning, para poco a poco ir recuperando y esto se ve impactado directamente en el P&L de la empresa, ¿no? Disminuyendo o aumentando el nivel de liquidez que tenemos, disminuyendo los costos de inventario, disminuyendo las auditorías constantes al inventario en piso porque estamos seguros de que la información que está ahí es la correcta. Entonces creo que este es otro use case muy importante y que nos puede servir muchísimo, el cual hemos desarrollado en diferentes almacenes en México, en Perú y diferentes industrias. Aquí los productos o la industria a la que pertenecemos no limita, digamos, la implementación de este tipo de casos de éxito. Y obviamente puede ser gradual, ¿no? Puede ser desde implementar ya un modelo muy avanzado, como les comentaba, con inteligencia artificial o con machine learning, o ir de a poco, porque puede ser que nuestro nivel de madurez en ese aspecto o en ese tipo de procesos no es el óptimo para ir y dar un salto de lo más básico hasta lo más avanzado, pero sí se puede ir haciendo un plan para hacerlo de manera gradual, que es lo que hemos ido haciendo con algunas otras empresas. Y ahí José mencionaba, ¿no? Visualizadores de datos que nos ayudan a obtener en tiempo real o ir reduciendo los tiempos para ir viendo nosotros esa visualización y cómo se comporta el inventario y obviamente también evitar algunas problemáticas que se suelen dar cuando no hacemos una buena gestión. Por ahí no sé si tengan alguna pregunta o algo o alguna de estos use cases empiece a hacer clic con las necesidades que tienen en la empresa. Pueden escribir quizás algunas preguntas muy puntuales en lo que vamos avanzando también sobre los casos de éxito. Ahí ya les dejo el paso a José, a Alex. Sí, gracias, Emma. Continuando con esta parte de los casos de uso, hablemos de logística. Cuando nos metemos a logística, ¿qué es logística? Mover un bien de un punto A un punto B. Si nos metemos justamente al detalle, tuvimos un par de proyectos con empresas americanas, las cuales son de los principales brokers justamente en Estados Unidos. ¿Cuál era la problemática aquí? Tal cual, tenían sus registros de movimientos. Imagínense una carga que va de Florida a California, recorre todo Estados Unidos, y justamente en ese inter tú sabías cuándo salía la carga, cuándo llegaba, pero todo ese en medio se te perdía. Entonces, uno de los casos de uso que más nos gustan justamente aquí en Square Deal y Market One es aprovechar y apalancarnos de información, por ejemplo, de rastreo satelital de alta seguridad que nos permita conocer ese tracking paso a paso. ¿Sabes qué? Como si fuera un checkpoint. Ya llegué a punto A. De punto A punto B me tardé tanto tiempo. Porque al final de cuentas, la información, como ya lo hemos resumido, es poder. Entonces, a partir de estos casos de uso, los clientes han podido ocupar la información para generar estrategias direccionadas. Como por ejemplo me preguntarán, Alex, ¿cuál puede ser una estrategia en este caso de uso? Pues muy sencillo, imagínense que tienes un conductor que te hace el doble de viajes en la mitad del tiempo que otro conductor.
pues obviamente vas a premiar al conductor que es más rápido, que es más veloz, que es más eficiente. Entonces, de esta manera, la información nos puede apalancar muchísimo de la actividad diaria para la toma de decisiones. Este es un ejemplo muy puntual en la parte de logística. Si continuamos con los ejemplos que tenemos por aquí planteados, tenemos uno en la parte comercial, específicamente hablando de segmentación. Segmentación con respecto a la parte de los coolers. ¿A qué me refiero? Creo que para nadie es un secreto que el canal tradicional hoy en día padece ciertos dolores frente a otros canales, por ejemplo, conveniencia o retail. Ahora bien, uno de los principales temas de controversia son los coolers, los refrigeradores. Cuando entramos a una tienda de barrio, como normalmente se les conoce, uno de los temas importantes es ver, ¿sabes qué? Soy embotelladora A, tengo mi portafolio de productos justamente en mi cooler, pero veo una invasión, hay un producto que no es de mi portafolio, o veo un producto que no tiene nada que ver con justamente lo que yo vendo, pero está por ahí algún otro producto de miscelánea. Entonces, esto obviamente le resta el potencial que puede tener el cooler, que si recordamos y si pensamos justamente cuál sería el end state de este cooler, sería que el producto se vea estético, se vea acomodado, se vea de buena forma y se vea atractivo para que las personas puedan llegar y consumirlo. Entonces, teníamos este tema, ya les resumí más o menos cómo estaba la problemática. La solución fue apalancarnos de un modelo de fotorreconocimiento para que a partir justamente de tomar una fotografía podamos identificar qué tan bien o mal estaba de ordenado el producto, si tenía buena iluminación. Podemos entrenar al modelo para que nos pueda decir si el portafolio que está dentro de este cooler efectivamente es de esta empresa o es de un competidor. Entonces, con esto, de nueva cuenta, ¿cómo se traduce de manera accionable? Oye, en tal lugar están ocupando un cooler a la mitad de su potencial. ¿Por qué? Porque según completitud, iluminación, organización e invasión, tiene muy mala calificación. Entonces, vamos, tocamos base y a partir de ahí podemos tomar acciones puntuales para poder mejorar el desempeño. ¿Cómo ves ahí, Emma? ¿Algo que aportar en este punto? Sí, sí, justo, es lo que quería comentarte. Nosotros hemos desarrollado también gran parte de nuestra expertise, digamos, está en las auditorías de foto de éxito y con grandes líderes y top players, como les comentaba, de alimentos y bebidas, hemos generado auditorías a nivel Latinoamérica, donde exploramos la validez, ¿no? De que se está ejecutando adecuadamente la estrategia y hemos incorporado este tipo de herramientas con ustedes, ¿no? Justo para poder adecuar y ser conscientes de si se está haciendo excelencia operacional dentro de la ejecución de la foto de éxito o no, e incluso también para hacer exploraciones de la competencia, ¿no? ¿Qué nuevos productos o qué innovaciones están generando y cómo las están mostrando en el anaquel, ¿no? Que creo que es sumamente importante y nada, o sea, es un caso de éxito muy común que, bueno, incorporando ciertas herramientas tecnológicas nos ayudan a ser más eficientes, a optimizarlo y a responder de una manera mucho más rápida. Totalmente de acuerdo contigo, Emma. Continuando con los puntos que tenemos, y ya son los últimos dos porque de lo bueno poco, tenemos un caso de administración. Esta parte de administración, a algunos les hará mucho sentido, a otros no, pero tiene que ver con el tema de nómina. Creo que el tema de nómina en prácticamente cualquier organización ha llegado a ser un tema delicado que se tiene que hablar. Hay muchas organizaciones que ya tienen un sistema estructurado que les permite justamente generar sus esquemas de pago acorde a la operación. Sin embargo, hay ciertas organizaciones que debido al esquema de pago que tienen, no es fijo, no es de tal hora a tal hora, ni tampoco es con un esquema de compensación fijo. Es variable. Dada esta situación, se presenta una problemática para poder llegar con el cálculo que se tiene que dar de manera exacta al empleado. De esta forma, uno de los justamente casos de uso que tenemos aquí, Squarely Market One, es apalancarnos de tecnología de punta en cuanto a programación para poder generar un entregable, una herramienta que no solamente te ayude con el tiempo, porque esa es una variable muy importante. Pasas de tener un día y medio con el equipo dedicado a la nómina a prácticamente un botón para que se genere. Pero quitando la parte del tiempo, el error humano. Si de repente por ahí hay un error de dedo, se te va a lo mejor un monto que no era el correcto, o de repente en el catálogo estaba algo mal, pueden salir muchas cosas. Si lo automatizamos, como este proceso pueden haber muchos más, el error humano se reduce al 0% y a partir de ahí podemos apalancarnos justo de tecnología para nuestras funciones cotidianas. Entonces, otro caso de uso muy interesante. Y ahora sí, para terminar, tenemos un último caso de uso que tiene que ver con finanzas. Metémonos al caso y básicamente aquí la situación, la problemática que había, no sé cuántos de ustedes estén lidiando con un tema de cartera vencida, por ejemplo, este tema de cobranza que siempre es un dolor de cabeza. Pues justamente hemos estado trabajando con varios clientes ya en cuanto a la recuperación de cartera y aquí las problemáticas son muy similares. Tal cual,
tengo tantos clientes en cartera vencida, la cobranza no la estoy haciendo de manera efectiva, ¿cómo le hago? SquareDeal, MarketOne te lo pueden ayudar a solucionar. ¿Cómo? Con justamente un modelo de riesgo que te apoya justamente la recuperación de cartera. Pero desde una perspectiva doble, es ambivalente. ¿A qué me refiero con esto? Justamente, una vez que ya está en cartera vencida, por supuesto, lo intenta recuperar, pero incluso previamente. ¿Para qué llegas justamente a una cartera vencida cuando puedes generar un modelo de riesgo que te permita hacer un score de cómo están tus clientes y a partir de ahí poder estimar qué tan probable es que me pague o qué tan probable es que no me pague? Y a partir de ahí, uno, la cartera vencida se hace más chica, digamos justamente por lógica, porque tú ya tienes un sistema que te respalda, que te puede decir, ¿sabes qué? Por ahí no va, mejor veamos otras opciones, no tanto a la parte de crédito, por ejemplo, y además con una parte automatizada, para que sí, ya llegaste a la cartera vencida, ya tienes clientes ahí, pues generamos un modelo automático para que el seguimiento de mailing, de correos, lo estás siguiendo de manera puntual, para que también esta gestión del tiempo, que no se te vaya pasando, híjole, ya pasó tanto tiempo, ahora le tengo que mandar mensaje, para que todo esto quede automatizado. Entonces, en resumen, es ganar tiempo, ganar dinero, justamente con un modelo de riesgo en el cual te puedes apoyar con la tecnología de punta que traemos a la mesa. Entonces, estos son los principales casos de uso. No sé por ahí, Emma, José, qué piensan, qué sensaciones les generan estos casos de uso. Pues creo que resume muy bien como las problemáticas actuales que viven las empresas hoy en día, ¿no? Les digo, lo podemos ir implementando en diferentes niveles y hemos tenido los casos a todos los niveles, ¿no? Desde empezar a diseñar el modelo de datos, adquisición de datos y plasmarlos justo en un Power BI, que es el framework más tradicional que comentaba ahí José del 70-80% de las empresas, hasta ya incorporar nuevas tecnologías, ¿no? Como Machine Learning, inteligencia artificial, para ya tener modelos predictivos que los lleven a un paso más allá y los eleven 2 o 3 escalones de nivel de competitividad. Creo que, y no me dejarán mentir los asistentes, esto es como los principales, como decía Alex, ¿no? Dolores de cabeza que tenemos hoy en día, pero bueno, no son los únicos, ¿no? Esos son algunos de los que traemos a la mesa. Nos gustaría igual si tienen algún comentario más adelante o después se quieran contactar, les vamos a dejar también nuestros datos para que puedan discutir o profundizar en alguno de ellos, con todo gusto lo podemos hacer. Claro. Y pues justo como dice Emma, o sea, al final estos son algunos, pero el tema del dato se ve en cualquier frente de una organización, llámese recurso humano, llámese en el tema comercial, marketing, lo que tú quieras, se le puede sacar. El dato está muy, muy vivo actualmente y el chiste es explotarlo, explotarlo, explotarlo para llevarlo a estrategias, ¿no? Entonces, pues si de ahí no hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, podemos pasar a la reflexión final. Por ahí creo que hay una manita levantada. Creo Sí, que hola, no. yo levanté la mano. Sí. Listo, listo. Adelante. Adelante. Tengo la duda de esta implementación de la inteligencia artificial en algunas empresas llega a ser particularmente difícil, ya que el capital humano que no sabe utilizar estas plataformas como Power BI y entre otras, inteligencia artificial, ustedes cuando llegan a hacer una consultoría, una empresa, y se encuentran con este problema que a lo mejor toda su base de datos aún la tienen en Excel y ustedes quieren trabajarlo en Power BI y llegan a este limitante a veces que las mismas empresas les dicen, déjalo lo más básico posible y si no es el caso, ¿cómo le hacen para hacer fácil esta transacción hacia los nuevos sistemas? Ahí si quieres, José, me complementas. Claro. Bueno, justo estos proyectos, perdóname, no alcancé a escuchar quién fue quien preguntó, pero bueno, estos Mauricio. proyectos, Mauricio, mira, esos proyectos van acompañados de varias etapas, ¿no? Donde justo van de la mano del change management, de cómo podemos ir también generando esos capabilities, no solamente tecnológicos, sino también en nuestro recurso humano, para poder ir haciendo esta adopción de manera gradual. Te comentaba, en el assessment justo que comentaba ahí José, hacemos la evaluación tanto del data lake o cómo están hoy en día los datos en esa posición, para ver cómo lo vamos a hacer o qué planteamiento de manera gradual lo vamos proponiendo para que no sea un brinco tan abrupto que genere cierto rechazo, ¿no?
rechazo bueno, no quiero adoptar estas nuevas tecnologías o no puedo porque no tengo el capability humano para poder hacerlo. Entonces va muy de la mano el change management y toda la transformación de esta información o traducción o diseño de este modelo de datos. Ahora, como te comentaba, esto debe ser obviamente digamos, un compromiso mutuo de nosotros y de las compañías o del top management de la compañía para poder generar un resultado exitoso. Ahí, José, no sé si quieras complementar con algo más. No, creo que realmente es muy acertada la respuesta. Lo único que agregaría es el tema de evaluar es súper importante y tienes que ver la infraestructura de datos actual y a la que quieres llegar. Como bien dijiste, hay algunas empresas que parten de puros Exceles, macro Exceles, y entonces se hace un desarrollo a la medida pues de esa empresa. Si ya estamos hablando de infraestructura y una arquitectura de datos mucho más robusta, es donde ya entran cosas pues más especializadas como los data lakes, los data warehouse para poder armarlo. Y de la mano siempre de una estrategia de change management para que tengas de principio a fin, de end-to-end, el proyecto implementado, que no se quede como al aire, porque pues bien dijiste, ¿cuántas veces no nos ha pasado que hacemos un tablero y se queda ahí en el baúl de los recuerdos, ¿no? Entonces, nosotros aseguramos de principio a fin que se lleve a cabo y se lleve a la implementación de estas herramientas. Y algo más que agregar. Sí, adelante, adelante. Y recomiendan algún curso para el capital humano que va a adoptar esa nueva tecnología que ustedes llegaron a implementar, o realmente ya ustedes implementan la tecnología y que ellos aprendan a usarla, o les recomiendan un curso, o por ejemplo, cómo es ese acercamiento? Claro, Claro, no, mira. usualmente se les da la capacitación también, perdóneme. No, Ahí, dale, adelante. o sea, se les da la capacitación, se les da como el instructivo de la herramienta que le estás implementando, ¿no? Si es un Power BI, pues oye, lo más básico, cómo exportas el dato, cómo le picas, cómo filtras, etcétera, se les deja el instructivo y se les hace la capacitación para que nos aseguremos que lo puedan adoptar. Y también, pues, hay varias estrategias. Cada cliente es un mundo, entonces, pues hay gente que de repente se les deja un implant para que estén ahí de la mano, ¿no? Hay otros que se les hace una capacitación a un champion dentro de la empresa y entonces ese champion se encarga de que ese tablero no muera. Hay varias estrategias que se implementan dentro de cada uno de los clientes dependiendo la necesidad específica. Y Sí, perdón, ahí última duda. complementando. Dale. Nada, déjame Ah, complementar, Mauricio, lo último nada más con José. Justo algunos de los casos, en algunos integran módulos de capacitación donde se hace como extensivo. Recordar que no es un proceso de hoy para mañana, no en un día nos hace la transición, es un proceso gradual, pero justamente desarrollando y afinando esos capabilities humanos. Ahora sí, Mau. ok. Perdón. Y para lograr convencer a estas empresas que hagan el cambio, ¿tienen algún marcador o pruebas pasadas de que estos cambios acaban siendo redituables para las empresas, todo cambio de tecnología? Sí, claro. O sea, Sí. hay varios casos de éxito y normalmente justo y ahí acabando la reunión te podemos echar una llamadita más puntual para platicarte bien, pero en las diferentes industrias se tienen casos de éxito, desde la hotelería hasta la logística. Entonces, ahí siempre lo que tratamos de hacer es documentar cómo se le ayudó pues sí, a ese cliente y cómo pasó su KPI inicial al valor, ¿no? Lo que decíamos, esa empresa de chocolates que fue ficticia si pasó de un 60 a un 80, pues todo eso se va registrando, cuánto representa y tenemos los casos de éxito. Así que con mucho gusto nos acercamos contigo, Mau, y te platicamos un poquito más el detalle de eso. Vale, muchas gracias, te lo agradezco y voy a pasar el contacto. Sí, Muchas justo, gracias. justo. Ahí todos los procesos para que tengan todos y estemos claros y la tranquilidad, todos los proyectos se hacen desde una visión holística, ¿no? Integrando no solamente el proyecto en sí, sino, bueno, qué procesos toco, qué recursos toco, qué tecnologías voy a implementar, ¿no? Y sobre eso vamos haciendo las recomendaciones y el acompañamiento para asegurar el éxito del proyecto. Y como bien menciona José, todos están, digamos, relacionados a un KPI que el cual se va a ver impactado. Por ahí comenta Fernando el tema de producción. Sí, es cierto. Para temas de producción hay muchísimas otras implementaciones o casos de éxitos que se pueden dar, sin lugar a duda, donde podemos aumentar el JPH, podemos reducir el scrap,
podemos aumentar la calidad de los productos o incluso reducir los tiempos de inspección. Claro que se puede hacer, y hay también una infinidad, como les comentábamos, ¿no? Infinidad de procesos que se pueden tocar de diferentes áreas a nivel holístico de toda la compañía, que también se pueden ir digamos, relacionando entre sí para generar justo valor en la empresa. Perfecto, Totalmente. Entonces, muchas gracias. si no sé si tengan por ahí alguna otra duda o pasamos a la reflexión final. Adelante, nos interesa mucho su participación. Sí. Bueno, en lo que van saliendo, voy entrándole a la reflexión final también por cuestiones de tiempo, pero siéntanse libres, así como lo hizo Mau, de preguntarnos. La idea es que se vuelva un foro abierto, ¿no? Entonces, reflexión final. Primero que nada, necesitamos tener una evolución en el recurso humano. ¿Y a qué nos referimos con esto? Desde el principio mencionamos, estamos en una constante cambio en el mundo empresarial. Entonces, tenemos que empezar a priorizar el tema de la actitud, el tema de la adaptabilidad y el tema de resolución de problemas en nuestro talento, en nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque sería una mentira decir, oye, hoy el RP que estás usando es el que vas a usar dentro de 2 años. Puede ser que sí o puede ser que no. Cada día cambian y llegan nuevas tecnologías, y para mantenernos top class, que nuestra organización se mantenga en los primeros lugares, tenemos que adoptarlas. Entonces es muy importante priorizar estas cualidades y aptitudes que tiene la gente de actitud, adaptabilidad y resolución de problemas, porque sí, el conocimiento y experiencia va a ser sumamente importante, pero también de repente empieza a pasar a segundo plano por tanto cambio que tenemos. Tenemos que tener gente en nuestras organizaciones que se sepa adaptar a las nuevas tecnologías. Agilidad empresarial, muy de la mano. La rapidez con la que está cambiando el mercado nunca había sido tan notoria, y cada vez va más rápido, cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Entonces es importante que dentro de las organizaciones tengamos equipos de research, equipos de planeación predictiva, equipos de mejora continua, que su objetivo principal sea entender y anticipar los cambios futuros. ¿Qué es lo que viene y cómo nos anticipamos para realmente adoptarlos dentro de nuestra organización? Y ya, por último, la cola larga de la inteligencia artificial, que era con lo que empezábamos, es que existen múltiples mercados desatendidos en la cola larga. Entonces, hay muchos casos de uso que se pueden hacer con estas herramientas tecnológicas de inteligencia artificial, de machine learning, de deep learning, etcétera, con lo que podemos destacar de nuestro competidor, con lo que podemos sobresalir. Así que para poder exponenciar el crecimiento de forma más rentable sin meterle tanto capital, podemos apalancarnos de estas estrategias que nos van a hacer dar brincos muy grandes frente a nuestros competidores. Entonces aprovechemos esos mercados desatendidos dentro de la cola larga, ¿vale? Y te dejo, Emma, con la siguiente. O sea, ahí justo nada más antes de pasar, si quieren, nada más para Claro, terminar como claro. con un enunciado de la Adelante. reflexión final, nos podemos preguntar, bueno, incorporar este tipo de modelos, incorporar esas nuevas tecnologías, ¿es un plus? Pues yo no diría como que es un plus, sino ya es casi esencial para poder ser un top in class, como bien lo comentaba José, en la industria, ¿no? Entonces, si queremos seguir siendo competitivos e incluso ganar más share, pues yo sí creo que es esencial poderlo incorporar en sus empresas. Ahora sí, si quieres, José, pasamos a la siguiente. Totalmente de acuerdo. Adelante. Ya por último, para cerrar, justo para capitalizar esta era de la información, esta era del dato por doquier, de dato a la accesibilidad de todos, los invitamos a unirse justo a esta revolución, ¿no? A acercarse con nosotros, empezar a discutir más a fondo cada detalle. Por ahí Fernando, que tenía dudas con algunos ejemplos de producción, pueden contactarnos y empezamos a dialogar y discutir los casos de éxito que hemos tenido y empezar a conversar un poco más desde nuestras tres aristas, ¿no? Cómo en consultoría, cómo en research podemos ayudarles, cómo a través de Tech Solutions o cómo a través de una solución integral podemos apoyarlos para generar más valor en su compañía, ¿no? A nosotros nos gusta decir, vamos transformando los negocios mientras estos van performando, y es, creo, ahora el reto, ¿no? No podemos parar, no podemos hacer un stop y decir, bueno, voy a transformar mi negocio y después arranco otra vez, ¿no? Al contrario, tengo que ir transformando en el camino, y es ahí donde ser ágil, donde poder incorporar esta visión o esta cultura data driven pues cobra mayor relevancia.
y mostrarles ahí un poco todos los clientes o nuestros socios de valor, como nos gusta llamarles, han confiado en nosotros. Les comentábamos que tenemos presencia a nivel Latinoamérica, tenemos oficinas en Argentina, Brasil, en México, en Guatemala, para atender todas estas necesidades. Entonces, con todo esto, por ahí les dejamos nuestras credenciales al final, y si quieren saber más de nosotros, si quieren, como les mencionaba, discutir más a fondo algún punto en particular, les dejamos nuestro contacto en el siguiente slide. Ahí con gusto estaremos escuchándolos y dialogando más a fondo. Estén pendientes porque seguramente van a hacer más espacios como este sobre otros temas de gran interés, de gran relevancia en las diferentes industrias en los diferentes países. Entonces seguro vamos a poderlos invitar y bueno, espero que nos acompañen también. Súper. Pues muchas gracias, Emma, y agradecerles a todos de nuevo por participar. Esperemos que se lleven varias cosas y cualquier cosa, como dijo Emanuel, estamos a la orden para poder profundizar. Nos gusta mucho hacerlo, así que siéntanse libres de contactarnos y platicar cómo les podemos aportar valor dentro de sus empresas. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias.